de la moneda de Cable Noticias. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, nuestros televidentes, en este espacio de debate. Y la noticia del momento, sin lugar a dudas, tiene que ver con la instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros invitados con quienes vamos a desarrollar este nuevo debate. Omar Alejandro Hernández es editor político de Cable Noticias. Le doy las gracias por estar aquí, Omar. Bienvenido. Ana María, muchas gracias por la invitación, muy complacido. Muchas gracias. Vamos, Omar, con usted. Omar, para usted, ¿qué fue lo más relevante de ese discurso del presidente Gustavo Petro? Y si considera que en algo estuvo desatinado el primer mandatario. Bueno, yo destaco primero, Ana María y televidentes y compañeros panelistas, pues sin duda, el escenario que ocurrió dentro del Congreso de la República. Es decir, es la primera vez que hay un respeto entre la oposición y el gobierno nacional. El gesto que tuvo el presidente pues fue destacable, sin duda alguna, por David Luna, por ejemplo. El presidente, sin duda, dio una dimensión de lo que ocurre en cuanto al tema climático, como el anunciado Eduardo. Es un panorama general de lo que él ha venido exponiendo. No solamente lo hizo ayer, sino también durante sus recorridos en los viajes con todo el mundo, pues él lo ha expuesto como una de las situaciones que se vienen presentando y con soluciones a la par. También hace una exposición de lo que se viene presentando en materia de seguridad y otras estrategias que se vienen dando. Por lo tanto, por eso tenía todos los argumentos claros si llegase a ver el momento de haberle respondido cuando la oposición tuvo la oportunidad de hacer cada una de sus intervenciones. Se veía una persona consciente y una persona muy preparada para haber dado. Eso lo destacábamos los periodistas quienes estábamos en las gradas. Tener más de 1 hora 40 minutos sosteniendo y teniendo la dimensión de un país más allá de lo que ocurre en lo nacional es muy loable. Muchas gracias, Omar. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso. Muy bien, dice entonces el presidente de la República que esa guerra que hemos visto durante muchos años entre el Estado colombiano y la insurgencia está llegando a su fin y que espera poderlo decir ya con concreción, como una definitiva y una buena noticia para los colombianos. Le quiero preguntar, Omar, si estando usted allí lograron identificar quién fue la persona que le gritaba mentiroso. Sí, fue el representante Óscar Villamizar y junto a él estaba Hernán Cadavid. ¿Por qué se presentó esta situación en el momento? Cuando estaba el presidente hablando un poco el tema de los soldados y los militares, cada uno de ellos tenía una pancarta de los que han sido víctimas del conflicto, los militares y los policías. Entonces, se sintieron un poco confusos a lo que el presidente le estaba diciendo al país frente a la situación de lo que estaba pasando con los uniformados hoy en día en medio de los resultados del conflicto, y por eso fue cuando ellos hicieron esa intervención que fue lo destacable en cuanto a la interrupción que se le dio al jefe del Estado. Bueno, no, en mi opinión, sí son negacionistas del cambio climático y están casi alinderados. ¿Eso no es clave que los congresistas terminen teniendo una visión global también de lo que significa el cambio climático y de qué manera también desde lo que ellos puedan legislar pueden aportarle también al mundo en esa dirección en el que Colombia podría aportar y convertirse también en un ejemplo regional en esa lucha contra el cambio climático? De hecho, hay algunos congresistas que cuando han ido a las reuniones con los congresos de otros países de América Latina han presentado, y uno de ellos es Alejandro Toro, ha presentado sobre la mesa la situación que se viene presentando en el hemisferio. Y él mismo le hizo un llamado en una reunión reciente, eso fue más o menos en octubre o noviembre del año pasado, a sus colegas del Congreso colombiano, donde tenían que adoptar medidas para que se dieran situaciones de cara a una situación que se estaba presentando, que Colombia se quedaba corto en medio de las normas, de acuerdo a lo que argumentaba Alejandro Toro, y que aquí no se trataba de un partido y otro, sino que se tenían que unir para poder, de cara el gobierno colombiano junto con el Congreso, tomar algunas medidas y dar iniciativas y resultados claros frente a una situación que se ha venido presentando. Muchas gracias, Omar. Muchas son ya leyes de la República y otras están en proceso
solo hemos tenido un problema. En todo lo demás nos ha ido bien, dice el presidente, como un balance de lo que fue ese primer periodo legislativo, ese primer año legislativo del Congreso de la República. Omar, ¿usted cómo ve entonces cuáles sí podrían terminar siendo los obstáculos para este segundo año legislativo? Las reformas van a ser, por supuesto, ese nuevo meollo del asunto, donde las fuerzas ahora políticas también están muy distintas a ese primer año de la legislatura. Y está claro que con la llegada de Calle a la Cámara de Representantes es para impulsar esas reformas que de una u otra forma se vieron por momento estancadas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y ese es uno de los compromisos que él adquiere internamente con el Gobierno Nacional en reuniones previas que se hizo con el Ministro del Interior. Y pienso pues que a ese le apuesta el gobierno, a volver a revivir esa reforma laboral que quedó ahí y que de todos modos muestra algunos puntos que son favorables y que no son favorables cuando uno lee no todo el texto, pero parte del texto. Y ese fue el argumento que entregaban, por ejemplo, los del Centro Democrático en su momento y los de Cambio Radical cuando ellos presentaron el tema en la comisión. Ellos decían que no había una claridad frente al tema de los trabajadores y frente al tema de muchos ítems que tiene esa reforma laboral, y por eso no tuvo éxito. Para algunos llamaba la atención lo que se presentó dentro del escenario, pero dentro de la democracia y quienes conocemos la parte del Congreso, pues eso se llama un plan tortuga, y eso no ocurre por primera vez en Colombia. Siempre cuando está el gobierno de turno, la oposición le frena un poco precisamente el avance de cualquier iniciativa. Yo creo que el panorama de la reforma laboral, pues el gobierno tiene que replantear, mostrar unos ítems diferentes a la que traía para que tenga luz verde. En cuanto a las otras reformas, ahí va avanzando. La pensional era una de las reformas que pensaba el país que se iba a quedar en la legislatura pasada, y aquí esperan también que tengan unos argumentos bastante fuertes. Y la de salud, en medio del cambio de un ministro a otro, pues digamos que Jaramillo continuó pues con esa misma tendencia que el gobierno nacional había estimado desde el principio con Carolina Corcho. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Escuchábamos entonces a María Fernanda Cabal y a David Luna en esas intervenciones. María Fernanda Cabal le criticaba al presidente Gustavo Petro pues su acercamiento con los grupos armados ilegales, en este caso el ELN y las disidencias de las FARC, con esos acercamientos y negociaciones. Y por su parte, David Luna le criticaba al presidente Gustavo Petro la utilización de Colombia, potencia mundial de la vida, como una forma de instrumentalizar a la población para poderla convencer de que esa es realmente la apuesta, pero había dicho que los resultados no estaban marcando realmente pues claramente qué significaba eso de Colombia, potencia mundial de la vida. Pero la gran pregunta ahora es precisamente, Omar, si usted ve que van a cambiar las fichas de la oposición, la manera en la que se empieza a mover la oposición. Es decir, si va a empezar a brillar ahora más Cambio Radical en cabeza de David Luna, por encima de personalidades como María Fernanda Cabal o Miguel Uribe en el Centro Democrático. De hecho, el que iba a hacer la intervención, Ana María, era Miguel Uribe. Él era el elegido y eso ya se había planteado, y en último momento quien decide que llegase a hacer esa réplica, esa intervención, iba a ser María Fernanda Cabal. De hecho, cuando el presidente estaba hablando, lograba una ver juiciosamente cómo cada uno de ellos, estoy hablando de David Luna, María Fernanda Cabal y Erika Tatiana Sánchez, tomaban nota de cada uno de los puntos que enunciaba el jefe del Estado. Aquí la figura de la oposición, como muchas veces se ha manifestado, no ha tenido fuerza, porque no había un liderazgo, no había quien manejara y quien tuviera esa vocería. Cada uno salía en su intervención independiente del tema que fuera. Los partidos están organizados, los congresistas cada uno tiene a cargo un tema, pero no había alguien que realmente recogiera esa misma fuerza que tenía cada uno para llegar y librarla hacia ese punto. Aquí está claramente entonces que María Fernanda Cabal, quien en muchas de las ocasiones, sobre todo en la Comisión Primera, hacía muy tímidamente, si se puede llamar así, sus intervenciones
junto con Paloma Valencia, aquí ya pues ya toma una fuerza de que sea María Fernanda Cabal quien sea. Luna siempre ha sido una persona que ha hablado, como lo acabamos de ver todos, siempre dice que Cambio Radical es un partido de oposición, pero respetuoso, y que en ningún momento lo que ellos buscan es hacerle daño al país. Aquí yo creo que esas dos personas son las que van a llegar prácticamente a manejar esos hilos de la oposición, que era lo que también buscaban los partidos independientes, que tomara fuerza para llegar y equilibrar un poco las cargas en el Congreso. Muchas gracias, Omar. Numeral Debate, La Otra Cara en @CableNoticias, @La Otra Cara CN. Nos acompañó Omar Alejandro Hernández, editor político de Cable Noticias. Omar, mil gracias. Ana María, gracias por la invitación.